¿qué tal? Bienvenido a esta nueva cita en nuestro altar familiar de cada día en Casa Cristiana Internacional. Bienvenido a esta conversación bíblica, a esta charla donde el Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios, viene para hablar a tu corazón, para hablar a tu mente, para renovar tu espíritu y para revelarte esas cosas grandes y ocultas que solo Él nos puede dar a conocer. Quiero hoy invitarte a que vayas conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 22, y vamos a leer a partir del versículo 31. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El protagonista de esta escena bíblica es Pedro el apóstol. Y Pedro está allí y es, como lo anunció Jesús, es zarandeado, es sacudido por un evento que quizás Pedro no se esperaba. Y a causa de esta situación que está viviendo Pedro, niega a Jesús, se aparta de Jesús, abandona a Jesús, no sin antes haber tomado su espada y haber cortado la oreja del siervo del sumo sacerdote que en medio de esa turba vino a prender, a arrestar a Jesús. Este Pedro, sin embargo, aparece 50 días después, siendo una persona totalmente diferente. Aparece 50 días después, siendo el hombre que vive el Pentecostés, que vive el de repente del Espíritu Santo, que vive eso que Jesús anunció. Además, aparece siendo el hombre que se levanta en medio de la multitud, predica lleno del Espíritu Santo, y a causa de su predicación 3,000 personas aceptan en su corazón a Jesús como su Salvador, aceptan la obra redentora de Jesús en la cruz. Pero además, después lo vemos entrando al templo La Hermosa en compañía de Juan, y allí en la puerta se encuentra a un cojo que lleva más de 40 años en ese estado de postración y además de mendicidad. Y Pedro está allí frente a este hombre y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces me surge una pregunta: ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro esos 50 días para convertirse en un hombre importantísimo en los planes que Dios tenía una vez Jesús resucitara? ¿Qué hizo Pedro? ¿Cómo hizo para trabajar dentro de él? ¿Qué hizo? ¿En qué áreas se enfocó? ¿En qué áreas trabajó para calificar y convertirse en un poderoso avivador, en un hombre capaz de cambiar la historia, en un hombre capaz de inundar la tierra conocida de este poderoso evangelio? Sin duda alguna, Pedro fue transformado en un avivador. Y de eso quiero hablarte hoy, porque necesitamos aceptar este tiempo, aceptar estos días como un tiempo en el cual podemos y debemos transformarnos en hombres y mujeres como Pedro, capaces de cambiar la historia de nuestras familias, de nuestra ciudad, del entorno en el cual nos movemos. Necesitamos transformarnos en avivadores. Y yo quiero hoy entonces mostrarte lo que pude aprender de Pedro,
Porque Pedro sin duda usó en sus 50 días para transicionar, para ocuparse de áreas muy específicas de su vida y poderlas transformar de tal manera que ese nuevo tiempo que el Espíritu había determinado sobre la tierra pudiera permitir o pudiera él calificar para moverse en ese nuevo tiempo, para fluir en ese nuevo tiempo de Dios sobre la tierra. Y yo quiero hoy a través de esta palabra retarte, porque necesitamos en este tiempo de cuarentena, transformarnos, trabajar dentro de nosotros para que nos podamos convertir en avivadores, porque un nuevo tiempo del Espíritu está por manifestarse, porque la tierra gime a causa de que necesita la manifestación de la iglesia, de los hijos de Dios. Aleluya. Así de que transformados en avivadores, nos tiene que hablar de al menos dos cosas que hoy te quiero compartir, que hoy quiero dejar contigo. Lo primero es que en este diálogo que acabamos de leer, que tiene Jesús con Pedro, ahí está Jesús señalándole algo. Jesús le está diciendo: vas a ser zarandeado, vas a ser removido, vas a ser remecido. El enemigo te va a zarandear, le está diciendo Jesús. Pero mira lo que Jesús le dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte. En otras palabras, Jesús le está diciendo: la única manera en que puedes salir victorioso de esto que el enemigo va a traer sobre tu vida, de este remesón que el enemigo quiere traer a tu vida, es que tu fe sea fuerte. Pero cuando Pedro se enfrenta a esto que Jesús le está diciendo, Pedro parece que busca dentro de él. Y las palabras que Pedro le dice a Jesús demuestran que Pedro está apelando al amor que él siente por Jesús. Porque lo que Pedro le dice es: yo iré contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esas parecen las palabras de una pareja de esposos que se está casando en el altar. Te prometo estar contigo en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Las palabras de Pedro hacia Jesús parecen esto: unos votos de amor, una promesa de amor. Iré contigo a la cárcel, pero también a la muerte si es necesario. Ahora, Jesús conoce el corazón de Pedro. Jesús conoce el amor que Pedro le tiene. Y Jesús sabe que su amor no le va a alcanzar para que Pedro le confiese delante de los hombres. Por eso entonces le dice: Pedro, antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Ahora, unos versículos más adelante, cuando efectivamente ocurre tal cual como Jesús lo anunció y el gallo canta, y esa escena, ese cantar de ese gallo hace que Pedro entienda lo que Jesús le había dicho. Dice que Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente porque no pudo cumplir la promesa que le había hecho a Jesús. Lloró amargamente porque se dio cuenta que su amor efectivamente, aunque él consideraba que era mucho, no era suficiente para mantenerse firme frente al compromiso con Jesús. Y entonces resulta que aquí hay una escena, hay un capítulo más bien. Hay un capítulo de la vida de Pedro que se tiene que cerrar. Hay algo que tiene que ser resuelto entre Jesús y Pedro. Y evidentemente en el Señor, nuestro amado Dios, siempre hay nuevas oportunidades. No importa cuánto nos hayamos equivocado, Él siempre nos sabe dar una nueva oportunidad.
Y Jesús aparece para darle una nueva oportunidad a Pedro. Jesús aparece para cerrar este capítulo en la vida de Pedro. En este encuentro, en esta escena, en este capítulo que Pedro necesita cerrar con Jesús, Jesús se aparece a sus discípulos, obviamente entre ellos está Pedro, y Jesús genera una escena muy importante porque Dios tiene un lenguaje muy particular, un lenguaje muy simbólico, muy representativo. Dios es un Dios que habla desde los detalles. Y hay varias cosas que yo quiero resaltar, porque no las puedo dejar pasar por alto. En este nuevo encuentro que Jesús tiene con Pedro una vez o después de que Pedro lo negó 3 veces y que Pedro fue movido al arrepentimiento, que lloró amargamente, tengo que recordar que cuando Pedro fue llamado por Jesús para que fuese uno de sus discípulos, lo hizo después de que Pedro no había podido pescar nada durante toda una noche, y Jesús se aparece y le dice: boga mar adentro. Y gracias a que Pedro obedece a la orden de Jesús, entonces Pedro experimenta una pesca milagrosa y él entiende quién es Jesús. Entonces Jesús le dice: te convertiré en un pescador de hombres. Ahora, ya Pedro ha vivido todo esto, Jesús había muerto y parece que Pedro dice: bueno, viví 3 años con el maestro, una experiencia agradable, hermosa, pero esto se acabó, Jesús murió. Ahora entonces tendré que hacer algo para vivir. Y Pedro decide volver a pescar, volver a las redes. Y como es un líder nato, entonces llama a otros que dicen: ok, acompañemos a Pedro y volvamos a pescar. Y estando allí, se aparece Jesús resucitado y les dice: echen la red a la derecha. Y gracias a que echan la red a la derecha después de no haber pescado nada, otra vez hay una pesca milagrosa. Dice que 153 peces lograron tomar y las redes se rompían. Qué interesante que el Señor pone a Pedro en un escenario muy similar y muy parecido al día en el cual él conoció a Jesús, al día en el cual él aceptó el llamamiento de Jesús. Interesante. Pero no es solo ese el elemento, hay otro. El día que Pedro negó a Jesús, ese día él entró al patio del sumo sacerdote. Y en el patio del sumo sacerdote, estos hombres habían prendido una especie de fogata, de hoguera para calentarse. Y Pedro se sentó allí, junto a esa fogata, para recibir el calor. Y es allí, en torno a esa fogata, rodeado de esos otros hombres, que niega a Jesús 3 veces. Ahora, después de esta pesca milagrosa, descienden a la playa, descienden a la costa, y cuando descienden a la costa, Jesús mismo ha hecho una fogata. Dice que hay brasas y que sobre esas brasas hay peces y hay pan que Jesús les ha preparado. Otro elemento al que Jesús está usando para hablar de una manera muy puntual al corazón de Pedro. Jesús toma a Pedro y le pregunta 3 veces: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces le pregunta Jesús a Pedro: ¿me amas? 3. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le está dando la oportunidad a Pedro de
poner sobre cada error, de poner sobre cada falta que él cometió sobre Jesús, de cambiar la historia. Jesús le está dando la oportunidad de remediar su falta. Jesús le está diciendo, ok, yo sé que me negaste 3 veces, pero te doy otra oportunidad para que cambies la historia. Yo vine a darte otra oportunidad. ¿Cuánto nos parecemos a Pedro? Muchísimo nos parecemos a Pedro. Quizás al igual que Pedro hemos considerado que nuestro amor por el Señor nos va a dar para muchas cosas, para no ofenderlo, para tomar decisiones que lo honren, pero terminamos dándonos cuenta que nuestro amor no nos ha dado para todo eso. La Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así de que entonces, el corazón de Pedro engañó a Pedro, porque cuando Pedro miró su amor por Jesús, su corazón le entregó una estadística, le entregó una lectura muy amañada, muy inflada, muy alterada de la realidad. Le mostró un amor mucho más grande que el que realmente existía en su corazón. Que nuestro corazón no nos engañe. Pedro, sin duda alguna, para transformarse y convertirse en un avivador, tuvo que trabajar en el amor, y eso es lo primero que debemos trabajar nosotros en este tiempo. Trabaja en el amor. Y hablando de esto, de el corazón engañoso y perverso, quiero pensar en lo que dijo Jesús. Vendrán en mi nombre y me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre prediqué el evangelio. Y el Señor los mirará y les dirá, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Hombres y mujeres engañados por su propio corazón, que creen que son salvos porque tienen los dones del Espíritu. Que nuestro corazón no nos engañe. Trabajemos en el amor, trabajemos en amar a nuestro Señor como Él lo merece. Trabajemos en ordenar a nuestro corazón que ame al Señor como Él lo merece. Trabajemos en decirle a nuestro corazón, ama al Señor, porque fuiste hecho para amar al Señor con todas tus fuerzas. Ámalo, ámalo. Corazón mío, alma mía, bendice a Jehová. Trabaja en el amor. Lo segundo que veo que hace Pedro, en lo que trabaja, en lo que usa esos días, esos 50 días, es que Pedro sin duda alguna trabajó en la oración. Una vez Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar, los lleva a Getsemaní para orar y les pide a los discípulos, principalmente a Pedro, Jacobo y Juan, les pide que lo apoyen en ese momento de oración. Cuando Jesús sale de su tiempo de oración, se encuentra con que estos discípulos están dormidos, están durmiendo. Y Jesús entonces les dice, ¿por qué duermen? Levántense para que no entren en tentación. Pedro es alguien que no tiene una rutina de oración. Es alguien que no se ha ejercitado en la oración. Sin embargo, en el libro de los Hechos, cuando vemos a este Pedro convertido en un avivador, quiero leerte capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 13 y 14. Mira lo que dice. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. El versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Pedro vivía en el aposento alto, el cual era un lugar de oración. Dice que perseveraban, persistían. Significa que Pedro se había determinado
que Pedro había tomado la decisión de convertirse en un practicante constante de la oración y de la intercesión. Cuando habla de ruego, oración y ruego, perseveraban en oración y ruego, nos habla de que oraban e intercedían constantemente. Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que Jesús inicialmente le dijo a Pedro. Jesús le dijo a Pedro: he orado para que tu fe no falte. Al convertirse Pedro en un hombre de oración, eso daría como resultado que Pedro también se convertiría en un hombre de fe, en un hombre de una fe fuerte. Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué entramos en tentación? Porque nuestra fe falta nuestra fe, porque no hemos orado, porque no oramos lo que deberíamos orar. Pedro ahora trabaja en la oración, se convierte en un hombre de oración, en un hombre de intercesión, y esto lo convierte en un gigante de la fe. En un gigante de la fe, en alguien capaz de cambiar el mundo, en alguien capaz de afectar a muchos, en alguien capaz de traer lo sobrenatural a este mundo natural, en alguien capaz de tomar los milagros y traerlos a la tierra y manifestarlos a aquellos que lo necesitaban. Ahora, Pedro entendió algo. Pedro entendió que un nuevo tiempo del Espíritu Santo estaba a punto de comenzar. Pedro dijo: no puedo quedarme por fuera de este nuevo tiempo que el Espíritu ha determinado traer a la tierra. Necesito prepararme porque necesito hacer parte de este tiempo. Trabajó en dos cosas: trabajó en el amor y trabajó en la oración. Esas dos cosas lo transformaron e hicieron posible que se convirtiera en un avivador. Yo hoy le estoy hablando a hombres y mujeres que saben en su espíritu que un nuevo tiempo del Espíritu está por comenzar, que el Espíritu Santo está por derramar un fluir que nunca antes ha fluido sobre la tierra. Estoy hablando con hombres y mujeres entendidos que saben que algo poderoso del cielo va a venir y que le dicen al Señor: no me lo voy a perder por nada del mundo. Trabajo en el amor, trabajo en la oración, porque me convertiré en un avivador. Quiero orar por ti en esta hora. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor amado, porque este hombre nos enseña que el tiempo de persecución, que el tiempo de encierro que él vivió, lo usó para permitirte que tú pudieras tomarlo como un instrumento poderoso en tus manos. De igual manera nos determinamos a hacerlo nosotros. Hoy, Señor amado, trabajamos en el amor. Hoy, Señor amado, nos escondemos, Señor, en ti, rogándote que nos enseñes a amarte como tú lo mereces, rogándote que ensanches nuestro amor por ti, rogándote, Señor amado, que no nos quedemos satisfechos con las falsas lecturas que nuestro propio corazón nos puede dar acerca del amor que sentimos por ti. Que sea, Señor amado, tu Espíritu quien realmente nos dice cuánto amor tenemos y cuánto debemos producir amor por ti. Señor amado, trabajamos en la oración. Abandonamos, Señor, la pereza, abandonamos la indisciplina espiritual, abandonamos la falta de rigurosidad espiritual y nos determinamos a sernos perseverantes en la oración y en el ruego, porque entonces también seremos fuertes en la fe y no dudarás de tomarnos como herramientas para el nuevo tiempo que tu Espíritu ha determinado sobre la tierra. Lo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te bendigo y declaro que grandes cosas Dios traerá a tu vida porque te ama. Dios te bendiga. Chao, nos vemos.